Chicos, ¿cómo están? En este video vamos a ver un segundo ejemplo de modelamiento matemático. Dice así: a un campo rectangular se le colocaron 240 metros de cerca. Letra A: determine un modelo matemático que exprese el área del terreno como función de su longitud. Letra B: ¿cuál es el dominio de la función de la letra A? Bien, entonces tenemos un campo rectangular que sabemos que se colocaron 240 metros de cerca. Eso quiere decir que el perímetro son aproximadamente 240 metros. Entonces vamos a llamar X a la profundidad del terreno e Y a la longitud del terreno. Entonces X es la profundidad del terreno e Y va a ser el largo del terreno. Bien, entonces entonces vamos a escribir la función con respecto al largo del terreno. Ya, sabemos que el perímetro de un rectángulo es, por fórmula, la suma de sus lados, ¿cierto? Entonces sería 2x más 2y igual a 240. Por lo tanto, tenemos que 2x más 2y es igual a 240. Podemos simplificar por 2. Va a quedar que x más y es igual a 120. O sea que, como queremos dejar todo en función del largo del terreno, vamos a despejar x. Entonces x sería igual a 120 menos y. Entonces x va a quedar en función de y, que es el largo del terreno. Y sabemos que el área de un rectángulo es largo por ancho o profundidad por largo, etc. ¿Ya? Entonces x por y. Entonces el área va a quedar en función de y. Vamos a reemplazar el x por 120 menos y. Y lo vamos a mantener. Entonces el área va a ser 120y menos y cuadrado. Y si quisiéramos ahora dejarlo en función de, entonces acá está en función el área en función de la del largo, en realidad, del largo. Ya, y el largo bueno, sabemos que el largo debe ser mayor a 0. ¿Sí? Entonces y, el dominio de la función, son todos los y en R, tal que y es mayor que 0. Y también podemos dejarlo, si queremos, como otro ejercicio, en función de la profundidad. Entonces, en ese caso tendríamos que haber despejado y haber escrito el área en función de la profundidad. Se va a quedar 120x menos x cuadrado. ¿Sí? Y x, bueno, tiene que ser mayor que 0. Podríamos graficar esta función respecto al, para que hagamos el análisis completo. Entonces el vértice va a estar entre menos b, a es
un menos 1, B es 120 y C es 0. Entonces el vértice va a estar en menos B partido por 2A. Bueno, en este caso no X, Y, ¿cierto? Voy a colocar X porque estamos acostumbrados a escribir X por el valor del eje X, ¿ya? Ok, entonces esto sería menos 120 dividido 2 por menos 1 va a dar 60. Entonces en 60 lo vamos a graficar, este es el eje X y este es el eje Y. Independiente que Y hayamos llamado a la variable, ¿ya? Lo estamos graficando siempre X, Y. Entonces el valor de la función es A, que es el área, y el valor de X en este caso sería el, el, el largo en metros. Y acá tendríamos el área del terreno en metros cuadrados. Ya. Entonces en 0 da 0. Y en 60 tendríamos nuestro vértice, nuestro máximo, porque fíjense que es la concavidad es negativa, así que va a ir así, ¿cierto? Porque como A es menos 1, que es menor que 0, es cóncava. Y entonces el vértice está en X igual a 60, pero el valor del área en 60 sería 120 por 60 menos 60 al cuadrado, que son 6, 0, 6 por 2, 12, 1, 6 por 1, 6, 7, menos 300, 3600, perdón. Y 3600, bueno, da 3600. Entonces el vértice va a estar en 60 como 3600 y por lo tanto la función tiene este gráfico y eso quiere decir que alcanza un máximo cuando el largo que en este caso es Y, la variable Y, mide 60 metros, la función alcanza un máximo de 3600 metros cuadrados. O no la función, el área. El área alcanza un máximo de 3600 metros cuadrados. Bueno, entonces por eso que nosotros hacemos modelamiento, ¿cierto? Porque queremos maximizar el área. Entonces, para un perímetro fijo de 240 metros, ¿cuánta es el área máxima que podemos cubrir? Entonces podemos cubrir 3600 metros cuadrados como máximo. Otra cosa importante, se fijan acá que escribí que el dominio eran todos los valores de Y mayores que 0, pero en estricto rigor, si nosotros graficamos acá la gráfica, porque tienen que ser valores positivos para el área, ¿cierto? Entonces, eh, cuando la función es 0 y cuando la función es 0, cuando X, o sea, perdón, cuando la función es 0, cuando Y es igual a 120. Entonces, en realidad, el dominio de la función en estricto rigor, y ahora que ya lo graficamos, entonces lo podemos evidenciar o simplemente igualando a de Y a 0, porque tiene que ser mayor que 0. Entonces, ¿cuándo es mayor que 0? Cuando 120 menos Y es mayor que 0. ¿Y cuándo es eso? Cuando Y es menor a 120. Entonces el dominio en realidad son todos los Y en R, tal que Y es mayor que 0
y es menor que 120. Entonces ahí tenemos, podemos verlo, pero no siempre podemos calcular ese valor. En este caso era fácil porque era una función cuadrática. Entonces teníamos esto, ¿cierto? Entonces podíamos ver cuándo esto era mayor a 0, factorizando. Ay, perdón. 120y menos y cuadrado es y por 120 menos y. Y entonces aquí podemos hacer la tabla en 0 en 120, y 120 menos y. Por ejemplo, podemos tomar el número 10. Te cambia acá, te cambia acá. Esto es positivo y en 10 esto es positivo. Entonces esto es negativo y esto es positivo, esto es negativo, esto es positivo. Entonces podemos ver que en realidad el área va a ser mayor que 0 si solo si 120y menos y cuadrado es mayor que 0, y eso va a pasar si solo si está entre y pertenece a 0,120. ¿Sí? Entonces así podíamos ver que en realidad el dominio de la función, para que el área tuviera sentido en el modelamiento matemático, y tenía que estar entre 0 y 120. Espero que les haya servido este vídeo. Hasta la próxima.